Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal. Este es el dron que acabáis de ver volar ahora mismo, el estreno de ese dron, su primer vuelo, y estoy súper contento con él. Es el montaje que acabo de hacer y nada, este vídeo es para enseñaros cómo he montado este dron paso a paso. Vamos a ir montándolo conjuntamente, y así que cualquier duda que tengáis, dejadla abajo en los comentarios y intentaré echar una mano. Sobre todo, prestar mucha atención. Es muy sencillo montar un dron y es lo que yo siempre recomiendo, que os montéis el dron, porque el día que tengáis un problema podréis averiguar dónde estáis, sabréis fácilmente cómo arreglarlo. Y además que son máquinas que se rompen bastante a menudo y tenéis que ser vosotros mismos los que seáis capaces de poder arreglarlo. Es un dron de gama media, digamos así. Lleva componentes baratos y algunos que no son tan baratos como a lo mejor los motores, pero la verdad que son muy recomendables. Y nada, sin más dilación, vamos a pasar a ver los componentes que lleva este dron. Primero, el frame. Como ya sabéis, voy a probar este frame, a ver qué tal va. Y nada, va a ser el corazón del montaje, ¿no? Al final. Como controladora usaremos esta KQTV2 que tengo, que es la que he desmontado del otro dron. Los motores van a ser los nuevos IMAX RS2 2306. En este caso, creo que se verá por ahí, los de 2600 kb, son los más potentes que hay de esta serie. Luego nos hará falta un conector X360 para conectar la batería, si no, no funcionará. Para conectar los motores a la controladora nos van a hacer falta 4 SCs. En este caso son de 30 amperios. Son de BGLI 32, que es un protocolo como más nuevo. Luego, a medida que vayamos montando cosas, os explicaré más bien por qué elijo cada cosa y los diferentes tipos que podíamos elegir. Luego, para poder conectar a nuestra emisora el receptor de la emisora, que usaremos en este caso la FlySky que sabéis que tengo, si cabe por aquí por el vídeo. Luego unos pads también para ponerse en el aterrizaje. Y luego nos falta la parte del FPV, que lo montaremos con esta Runcam, que como veis está llena de mierda porque está usada, pero funciona perfectamente. Y el nuevo receptor, el de Ichin, el TX805. Pues nada, estos son todos los componentes que voy a usar. Espero que os disfrutéis del vídeo y nada, vamos a ello, sin más dilación. Apartamos todo. Lo primero que tenemos que hacer es dejar el dron sin la parte de arriba, así que vamos a desmontarla. Bueno, pues una vez tengamos ya el cuerpo del dron, incluso esto nos sobrarían, yo se lo voy a dejar para no quitarlos. Aquí tiene que ir montada nuestra controladora. Las controladoras, cuando se montan, la única cosa que tenéis que tener en cuenta, en este caso es una AYO, ¿vale? Es una controladora AYO. Normalmente hay dos opciones de montarlo, que la opción que usaba todo el mundo hasta ahora era poner una placa de distribución, un BEC que se pone aquí abajo, una PDB, perdón. La PDB lo único que hace es entra la luz corriente de la batería, entraría y distribuiría la energía a las diferentes partes que quisiéramos. En mi caso, esta placa controladora, que es AYO, se llama AYO porque es All-in-One, entra la energía, tiene la salida para los SCs directamente y todas las salidas que necesitemos de vídeo, de emisora, ¿vale? O sea que solo con una controladora, con esta controladora podríamos hacerlo todo. De hecho, veréis que en el dron solo va a ir de electrónica, va a ir esto y luego la parte que hemos dicho, ¿no? El receptor y el emisor de vídeo. Esto lo podríamos montar aquí directamente. A mí no me gusta, siempre me gusta poner unos pads que tengo por aquí. Voy a coger uno para que lo veáis. Son estos pads que son de goma, ¿vale? Esto, si aunque lo que hace es amortiguar las vibraciones. Los voy a montar y así los veis una vez puestos. Veréis cómo podemos mover la controladora.
En este caso, en esta controladora no haría mucha falta, pero a mí siempre me gusta poner todos estos temas porque al final, cuanta menos vibraciones tengamos mejor. Porque esta controladora, como veis, ya lleva lo que es el chip, el chip lo lleva separado. Lo lleva en una como en una goma que veis, tiene ya tiene juego de por sí. Entonces, aunque lo que hace es amortiguar las vibraciones que tengamos en el dron. Por lo tanto, los 4 tornillitos abajo. Otra cosa importante cuando montamos la controladora, esta y cualquier otra, todas las controladoras tienen que tener una flecha, ¿ves? En este caso la tenemos aquí. Esa flecha, ya de hecho lo pone front, es la dirección que va a tener el dron, ¿vale? Si la cabeza del dron, o sea, si el dron va a ir en esta dirección, lo que tenemos que hacer es poner la controladora con la flecha en esa dirección. ¿Vale? Pues nada, una vez puesta. ¿Veis lo que os decía? Seguramente, a ver si se ve en el vídeo. Cuando apretemos aquí, ¿veis cómo tiene juego? Eso es lo que hace que, bueno, que absorba mucho más las vibraciones y no tengamos esos problemas. Bueno, aquí arriba, si le ponemos los tornillos estos de plástico, ya no sirven. O podemos ponerle directamente las tuercas si queréis. O si luego vais a montar algo más encima, pues ya directamente. Vale, eso yo por ahora ya, yo le pongo 2 solo, porque los vamos a usar, esto es de plástico, estos tornillitos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usemos el magnífico soldador, como nos acerquemos, pues se fundirán. Yo siempre pongo 2 para que quede fija y no se nos mueva mientras estamos trabajando. Y vamos al lío. Lo primero que hay que hacer, conectar la corriente. El orden da igual, pero yo siempre conecto primero la corriente. Bueno, aquí es muy importante, cuando conectemos la corriente, como veis la placa está un poco ya usadita, siempre hay los 2 pads grandes donde nos pone positivo y negativo, ¿vale? Si no tenemos claro porque no se ve, mira, por ejemplo en este caso, ¿no? Pues que como ya está sucia y está usada, pues no se ve muy bien dónde está el positivo y el negativo. Siempre nos tenemos que ir a buscar el esquema de la controladora, que esto en internet ahí, si ponemos el nombre de la controladora, si no en la misma página, por ejemplo de Kakute, pues ahí tenemos el esquema y ahí vemos como si es positivo o negativo. Bueno, pues si revisamos en la documentación, vemos que en el lado izquierdo es positivo y en el lado derecho es negativo. Vale, pues vamos a ponerlo. Esto ya, como trabajéis más cómodos. Aquí lo suyo sería poner un poquito de estaño antes, para tener más volumen. Además en esta que ya la he usado. Al final voy a tener que desmontar los pads, estos los están para trabajar mejor. Vale, ponemos un poquito más de estaño, como hemos dicho, el positivo y negativo. Siempre es bueno que os ayudéis de unas pinzas. Las pinzas estas con curva para mí son imprescindibles para cualquier montaje. O sea que os las recomiendo muchísimo. Ya tenemos el positivo y el negativo puesto. Vale, pues ahí lo tenemos. Sobre todo en estas conexiones, y más si son las primeras veces que hacéis esto, yo os recomiendo mucho tener un tester a mano, ponerlo en el modo de continuidad, que es el que cuando juntan las puntas al final pita, ¿vale? Entonces, si lo que hay que mirar es que no hayamos juntado las conexiones. Por ejemplo, en este que está junto, ¿no? Si tocamos uno con otro, al final pita. Aquí hay que poner el negro y el rojo y ver que no nos pita. Si lo juntamos pita, pero si no, no. ¿Vale? O sea, es importante hacer esto para saber de que la soldadura no nos ha tocado el otro cable. Poner aquí una soldadura continua es cargarnos la controladora y ya empezamos mal, ¿vale? Entonces,
lo suyo es que lo reviséis, que no cuesta nada, es un momentito. Y así estáis más tranquilos de... Ahora mismo, si le enchufáramos la batería, se encendería. ¿Veis? Ya tenemos... Tiene luz. ¿Vale? Pero claro, no hará nada porque no tiene nada más. Una cosa que sí vamos a hacer, y para no liarnos, porque es algo que al principio lía mucho, es el tema de invertir los cables y tal. Lo que siempre vamos a conectar los 3 cables que salen del motor directamente al SC en el mismo orden, ¿vale? Entonces el de arriba iría ahí, el del medio y el de abajo. ¿Por qué digo esto? Porque si depende, para que los SCs, los motores giren de un sentido o de otro, hay que cruzar unos cables, ¿vale? Entonces, esto se puede hacer o bien por montaje o se puede hacer por software. Cuando tengamos la controladora conectada al Betafly y al BGL32 para el tema de los SCs, ahí podremos invertir los motores para que giren de una manera o de otra. Entonces yo en mi caso los voy a poner rectos para que sea mucho más fácil. Vamos a ello para que veáis cómo se... Vamos a, si queréis, primero a poner el SC. Cortaremos los cables para que no queden muy largos, no queremos poner a esta altura más o menos. Y vamos a ello. Bueno, pues vamos a proceder a conectar los SCs. En este caso vamos a poner estos. Normalmente los SCs vienen con los 2 cables, el rojo, que es el positivo, y el negativo, los 2 gordos, y luego los modernos, o la gran mayoría, o algunos, digamos así, vienen solo con el cable blanco, es el cable de señal. Y es que antiguamente el cable negro era como un cable de masa que se usaba también para el tema de señal. Hoy en día no es necesario. Entonces este cable, lo primero que hay que hacer siempre, y lo que hago yo, o lo cortas directamente o lo desueldas. Yo en mi caso lo suelo desoldar, para un cable menos peso y menos historias que vamos a tener en el dron. Normalmente si pones por aquí es bastante fácil de soldarlo. Como veis, en un momentito. Y aparte ya tenemos cable, pues si algún día necesitamos para algo, tenemos un cable ahí chulo. Luego, este conector que viene al final tampoco nos va a hacer falta, ¿vale? Ese conector que tenemos aquí tampoco es necesario. Lo que sí tenemos que cortar los cables es a medida. Más o menos ponemos el SC donde queramos, ¿vale? Que va a estar ahí. Y luego, como vamos a poner los cables, ¿vale? Yo en mi caso van a ir aquí así. De hecho van así. Y cortamos por aquí. Vale, yo suelo cortarlos así y luego siempre el de señal. En mi caso, como en la controladora tiene como 1 milímetro más, lo dejo un pelín más largo, pero tampoco... Vale, con eso ya es necesario. Entonces, vamos a proceder. Para conectarlo en la controladora, en este caso, lo mismo. Volvemos al esquema que hemos descargado de la web o hemos buscado por internet. Y si no, también lo tenemos aquí. Aquí tenemos el B positivo y el negativo. Estas son las salidas de los SCs. En este caso, pues el positivo será el rojo y el negro en el negativo, en el G, que es la grado. Pues vamos a ello. Estos cables es bueno siempre pelarlos un poquito. Yo lo hago con la misma uña, que queda así un poquito pelado. Vale. También es recomendable poner un poquito de flux o pasta de soldar o lo que tengáis. Cuando digo un poquito es... Ya, voy a poner aquí, para que lo veáis, pero es... No, yo lo que hago es acercarlo un poco y con eso ya para mí es más que suficiente. Luego pongo el estaño tal que así. Lo caliento y ya veis que ya se queda completamente estañado. Con el mismo estaño que tenéis en el soldador, ya nada más acercándolo ya se aguanta. Al principio las soldaduras os parecerán un rollo, pero en este hobby es muy importante aprender a soldar, porque si no, no harás nada.
¿vale? O sea que yo os recomiendo que os montéis el dron, que no le perdáis el miedo, que no tiene ninguno. Y eso, no hay más que eso. Entonces, otra cosa que podemos hacer es directamente cortar los 4 SCs a la misma medida, porque así tenemos los cables todos iguales. Bueno, pues vamos a proceder a conectarlo. Hemos dicho que el positivo iba adentro. Negativo. Y luego es el cable de señal. En este caso creo que es muy largo, lo vamos a cortar un poquito. Es que realmente el punto donde se suelda es más pequeñito, entonces no hace falta que sea tan grande. ¿Dónde va el cable de señal? Pues lo miramos también en el caso de nuestra controladora. Si estáis montando esta, pues ahí. Pero si no, pues tenéis que mirar en qué punto va. Ya tenemos el positivo por aquí, negativo, que se me ha desplazado un poco, que es lo que estoy viendo. Lo voy a poner bien. ¿Ves? Ya se ha soltado. Vale, otra cosa importante es volver a hacer lo que hemos hecho antes. Volvemos a poner el tester y volvemos a probar lo de la conectividad, que no nos hayamos pasado un pata a otro. Y con la señal, ¿vale? Comprobamos de que todas las conexiones, perdón, en este caso es que he tocado el rojo, que todas las conexiones estén bien y que no tengan continuidad entre ellas. Lo mismo, ahora si pusiéramos la batería se encendería el SC. No lo vamos a hacer porque no tiene ningún sentido, pero bueno. Ahora aquí poner los cables lo mejor que podáis. Vale, y en mi caso irá montado tal que así. Bueno, pues una vez lo tenemos colocado el SC donde queramos y conectado, y yo en mi caso, luego siempre le pongo un retráctil, ¿vale? Para que quede en la pata y quede todo cogido y no se nos mueva. Hay gente que le pone cinta aislante, bridas, aquí cada uno como queráis. A mí me gusta mucho la opción de retráctil porque queda luego muy, muy curioso y muy... Bueno, me gusta, se recogen todos los cables bastante bien. Si vais a poner el retráctil, es muy importante que lo pongáis antes de pasar los otros cables, ¿vale? Como veis, luego va a quedar bastante justito para pasarlo todo, pero yo siempre lo hago así y nunca tengo problema. Ahora va el motor, ¿vale? Entonces, vamos a quitar esto para que lo veáis bien. Vamos a poner así para poder explicaros. Digamos que la corriente que viene de la controladora es una corriente continua, positivo y negativo. El SC, una de las cosas que hace es, aparte de dar más o menos energía, es convertirlo a trifásica, ¿vale? Por eso tiene los 3 cables. Entonces, tendremos que conectarlo los 3. Aquí da igual el orden, ¿eh? El que los conectemos, no os preocupéis si conectáis este cable aquí, este allá. Lo único que sí tenéis que hacer los 3 motores iguales. Yo normalmente lo que suelo hacer es, por los cables tal y como salen, los 3 rectos, se conectan ahí. Si no estáis muy acostumbrados con la soldadura, los cortes y tal, yo os recomiendo que dejéis el cable un poquito largo, no tan largo como esto, pero sí, no sé, por aquí por la mitad, y lo dobléis. Y así podéis conectarlo como con más tranquilidad, por si un cable se corta o lo que sea. Cuando ya tenéis, porque digamos que un cable, si cortamos el cable y lo perdemos por aquí, va a ser difícil. Pues nada, eso. Yo en mi caso lo voy a cortar un poquito. Vale, mira, voy a instalar primero el motor y así vemos la distancia que tenemos que dejar el cable. Para collar el motor, como veis, vienen dos bolsitas. Y ya lo pone para 3 milímetros o para 4 milímetros.
En este caso, como son patas de 4 milímetros, hay que ponerlas. Hay que poner estos tornillos. Si tuviéramos unas patas de 3 milímetros, habría que ponerlos estos más pequeños. No os equivoquéis de poner un tornillo en una pata de 3, poner uno de 4, porque tocarían... Los tornillos tocarían aquí, ¿vale? A todo lo que son los hilos de cobre y joderían el motor. Vale, entonces, es una cosa de las que hay que tener cuidado cuando montamos un dron. Teníamos un poco para que quede un poquito fijo y ya juntamos los otros. En este proceso, con que pongáis 2 tornillos es más que suficiente. Guardar los tornillos motores juntos, que si no luego será un caos. Tanto tornillo suelto. Vale, entonces lo que os decía, cuando pongamos el SC que vendrá aquí y los 3 cables, pues como veis tampoco hace falta que sean muy largos, aunque cortemos por aquí es más que suficiente. Voy a cortarlos ya así. Vale, como veis quedarán justitos, pero bueno. Bueno, pues hacemos lo mismo que antes. Esto yo creo que va a ser mejor que lo descollemos, collarlo para coger la medida está bien, pero ahora ya para poder trabajar con él, es que si no está pegado al frame y es un poco engorroso trabajar con él. Lo que tenemos que hacer ahora es... Yo volveré a ponerle un poquito de flux a esto. Lo mismo que antes, lo mojamos un pelín. Y estañamos un poco. Vale. ¿Veis? Pues ya los tenemos ahí. No sé si lo podéis llegar a ver. Ahí. Una vez estañados, los vamos a soldar. Hay que volver a poner estaño en estos pads que no tienen del SC. Vale, esto calentamos un poquito la superficie y ponemos el estaño. Como veis queda ahí bien, queda brillante y tal. Calentamos, lo suyo es calentar un pelín siempre la superficie primero y luego ya poniendo estaño. Ya directamente se reparte. Vale, ahí lo tenéis. Ya han quedado chulos. Una vez tengamos esto, pues ya nos queda conectar, ¿no? En mi caso, mira, voy a conectar así a pelo, a ver qué pasa. El motor como se mueve, yo siempre, bueno, hay que tener cuidadito, ponerlo bien y ya está. Vale, ese ya está. Ahora con las pinzas mejor. Voy a hacerlo como más fino. Vale, es importante también las soldadoras nunca soplar, ¿vale? Si soplan dicen que no va bien, yo no lo soplo nunca, pero bueno. Bueno, como veis, pues ya tenemos el motor conectado. Los 3 cables rectos, como decíamos, el SC y la controladora. Bueno, en el SC no podremos hacerlo del tema de comprobar como hemos hecho antes. Habrá que hacer una inspección visual, como vemos ya se ve claramente, pues, ¿no? Que no hay que ninguno de los 3 cables está junto. Habría que tener cuidado que no estuvieran juntos y ya está. Vale, pues yo este motor lo tenemos. Hemos cometido un fallito pequeño, que he preparado esto y al final no lo he puesto. Lo voy a volver a desmontar para volver a poner. Y nada. Vale, ahora sí, ahora lo tenemos mucho mejor. Entonces, es lo que os decía. Luego ponemos estos cables por aquí que queden más bonitos. Atornillamos el motor y metemos calor para que el termorretráctil pues se recoja.
Vamos a collar el motor para que quede fijo ya y así lo podemos probar. Vale, por ahora solo vamos a poner 2 tornillos en mi caso. Ya tenemos conectado todo. Y conectamos la batería y rezamos de que no haya nada mal conectado. Como veis, ha hecho 2 sonidos. El primer pipipi, eso significa de que le llega corriente y que está preparado, y el segundo es el que le dice a la controladora diciendo, oye, que no tengo gas, me puedo encender, y entonces está preparado para armarse. ¿Vale? Desconecto. Como vemos, hemos hecho bien la conexión. Voy a hacer lo mismo para los otros 4 motores. Os lo salto porque es lo mismo todo el rato, y os lo enseño cuando lo tenga acabado. Bueno, pues ya tenemos montado los 4 motores, hemos dejado ya los retráctiles puestos. Y nada, vamos a probar a encenderlo. Ya he comprobado con el tester lo que decíamos, que no tuviéramos ningún cruce. Conectamos la batería, cruzamos los dedos más que nunca y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues tiene buena pinta, parece que están moviendo los motores, o sea que... A veces si queréis saber si está funcionando o no, como se mueven tan poquito, si ponemos el dedo encima, notamos la vibración. Vale, en este caso vemos que todos se mueven. Para el tema de retráctil lo podemos echar... Podemos usar un mechero o podemos usar una pistola de calor, ¿vale? Yo tengo esta, que es la que siempre uso, que me va súper bien para todas estas cosas. Lo ponemos en el sitio. Bueno, ahora con esto ya tenemos el dron montado, los motores funcionando con la controladora. Ahora lo que deberíamos hacerlo es ponerlo en el ordenador. Yo os recomiendo que actualicéis la controladora a la última versión que haya de Betafly, ya que vais a empezar de cero. Luego actualicemos también los SC si hay alguna versión más nueva, o si a veces, que no suele pasar, pero a veces viene con distinta versión de firmware y es importante que tengan todos la misma. Y nada, vamos a ello, bueno, lo ponemos en el ordenador y vamos a ver qué pasa.